Hola, yo soy Ana Sofía Quintero y junto con Alejandro López les damos la bienvenida a este espacio donde queremos hablar un poco sobre el recorrido que ha tenido la mujer a lo largo de los años y que ha evolucionado y cómo ha evolucionado su conceptualización dentro de la sociedad. Bueno, en este corto podcast queremos hablar sobre el proceso histórico que se da pues con la mujer y un proceso tan controversial. Y, por ejemplo, de ser etiquetada como bruja hasta ser una voz activa en movimientos actuales como el mito y la estesis. En este podcast basamos principalmente en ciertos contenidos guías que se nos dijeron para pues, esto con ciertas bases. Primero que todo hablaremos sobre la figura de la bruja y el control del cuerpo femenino. Las mujeres fueron quemadas, perseguidas, silenciadas y muchas veces solo por pensar diferente, por tener un conocimiento o simplemente por ser incómodas al poder patriarcal. Bueno, hablando un poco de la historia, eh, la bruja tiene una larga historia pues, que varía según el contexto y la época. En la Edad Media y en la Edad Moderna, especialmente en Europa, las brujas eran vistas como mujeres peligrosas. Incluso, pues acá sí me parece que incluso hoy en día, hace poco lo vimos, se, se ve mucho que la bruja, pues cuando se menciona por bruja, uno dice, no, es una mujer mala. Aunque, por ejemplo, en mi caso yo no creo en esto, en este tema de las brujas y pues en cosas fantasiosas. La mayoría de gente con la que yo vivo o me rodea cree mucho en tema de brujas e incluso dicen que, que las brujas son causantes de muertes. Pero el concepto que Eh, tenemos como de brujas va es como asociado como no, es que hace males, es que pues el concepto que se tiene o que a mí por ejemplo en mi entorno me rodea es como, ah no, es que eso es una bruja que más que le está, que porque tiene dolores de cabeza diarios, eso es una bruja que le está persiguiendo. y incluso en estos días, pues tuve un conocido que se le murió el papá y la hermana y pues la historia que le contaron a él, los familiares, era que había muerto por, por brujas. Entonces es muy delicado el tema, pues que incluso el hijo, no estoy diciendo que no tenga la razón ni nada, pero pues no creo que una bruja ya sea la causante de la muerte de alguien, es una brujería. Entonces esta imagen pues está muy vinculada a la persecución religiosa y a la necesidad de controlar a las mujeres, que pues por diversas razones eran consideradas o son consideradas diferentes. Eh, a menudo pues las mujeres acusadas de brujería eran víctimas de la misoginia y el miedo, y muchas incluso fueron quemadas y sometidas a otros castigos. Mm, lo que decía ahora que hoy por hoy se ve eso es con la noticia que vimos hace poco en clase sobre la muerte de la supuesta bruja en Santa Bárbara. Entonces, resaltando eso que incluso hablando de la Edad Media, pues aún se ven en esos casos. En, bueno, entonces el concepto de bruja no solo era como un estigma de magia o hechicería, sino como una forma de control social. Ya, bruja a alguien ya, darle el nombre de bruja a alguien ya tenía un control y un control sobre algo, sobre pues la mujer en este caso. A las mujeres pues que no se ajustan a las normas de la sociedad patriarcal, o las solteras, o las que tenían conocimientos de medicina, por ejemplo. Bueno, entonces ya con el tiempo esta figura de bruja comenzó a asociarse más con el poder de las mujeres sobre el cuerpo y su vida, mediante pues, los movimientos feministas que se han dado. Entonces esta figura pues ha sido reivindicada. Pues, yo la verdad no veo tanto eso, porque como dije, en este momento, pues en mi limitación geográfica, pues no veo mucho esto. Sí.
que pues que esta figura de bruja se haya reivindicado en esta región específica, pero leyendo un poco las tesis y algunos unos escritos, pues sí se ha reivindicado. Conectando Eh, lo que dice Alejandro, eh, podría mencionar el texto de Fueron quemadas por brujas, que en este texto se resalta la persecución que sufrieron las mujeres acusadas de brujería durante la Edad Media y la Edad Moderna. El título mismo de este texto es provocador, porque nos recuerda cómo miles de mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser vistas, entre comillas, como brujas por la sociedad de la época. Mm, Este texto analiza, analiza tantas circunstancias sociales, políticas y religiosas que llevaron a las mujeres a esas condenas. Además de cómo la figura de la bruja se construyó a partir del miedo, la misoginia, la ignorancia. Mm, este texto es crucial para entender mm, cómo las mujeres eran despojadas de su autonomía y reducidas a objetos de persecución. Ofrece una reflexión sobre el uso de brujería como excusa para controlar y suprimir a aquellas mujeres que no se ajustaban a los patrones establecidos, a la rúbrica o a la receta que se debía seguir como para ser mujer, lo que una mujer debe ser. Además de este análisis, el texto nos permite ver el concepto de bruja, que no solo estuvo ligado a la magia, sino también a la lucha de poder, y cómo esta figura ha sido rescatada en la actualidad por movimientos feministas. Eh, por ejemplo, además también se menciona el caso de o sea, mostraban cómo la mujer adquiría poder, porque hace unos siglos era el hombre quien tenía el, el poder y la posibilidad de estudiar, entonces eran los hombres los que eran los doctores. Y en ese tiempo las personas enfermas iban donde el doctor y el doctor ni siquiera los miraba. O sea, eso fue una de las cosas que más me impactó. El doctor ni siquiera miraba al enfermo, pero vaya, usted le mandaba una receta, usted con eso se va a aliviar. Sin embargo, las llamadas brujas, entre comillas, que eran normalmente mujeres mayores que por la experiencia ya sabían qué medicamentos o qué pomada iba a servir, ya sea para el dolor o para la rasquiña del tipo de alergia. Estas mujeres tenían la capacidad, o sea, además de que tenían la capacidad de decirle qué era lo que usted se podía tomar y lo iba a aliviar, sino que también le tocaba, le palpaba el músculo o lo que pudiera hacer que le estuviese doliendo por si era algo más allá de solamente un dolor superficial. Que fue algo que, entonces, como claro, lo que, lo que las mujeres están recomendando y mandando, las brujas, sí funcionan. Era esa forma de ellas, o sea, de los hombres verlo como, es que nos están, tienen poder, tienen más poder que nosotros porque ellas están logrando hacer lo que nosotros no. Eh, y sí, pues sí fue algo como de las cosas que como más me impactó o me dejó como del texto. Y ese tema de las brujas. sí, es increíble como simplemente por el hecho de ser mujer, aunque ellas tuvieran más justificaciones, pues no científicas totalmente, pero sí de justificaciones más basadas, por el hecho de ser mujer, pues no se creía y era una persona que simplemente recetaba cosas sin tener ningún tipo de argumento sólido, pues le creía, solo por ser mucho hombre. Bueno, entonces, ya un poco conectando esto con la película de Las Brujas de Zugarramundi. Eh, bueno, es una película que tiene humor pues en todas sus escenas, en casi todas sus escenas, pero la película pues deja ver una crítica a cómo la mujer es vista como poderosa, pero también como amenaza. Es decir, era evidente que en muchas escenas los hombres siempre criticaban a la mujer, eh, pero pues es un modo como que
se siente como que irritado por la película cuando la va viendo, pero deja de ver algo muy real, que es con la forma contradictoria en que la sociedad ve a las mujeres hoy en día. Lo que decía en cada escena, pues los hombres hablaban mal de las mujeres, pero lo hacían en dos extremos, o son demasiado buenas o son demasiado malas. Eh, por ejemplo, buenas, es decir, tan eficientes y capaces que los llegan a intimidar, y tan demasiado malas que, que son controladoras, manipuladoras, como si no tuvieran un punto medio, pues. Ya eso me recuerda a algo, a una de las escenas de la película, con lo de demasiado buenas o demasiado malas, que es algo muy contradictorio, muy, no sé si gracioso, que hay una escena en la que dice el conductor, es que son tan buenas, o mi mujer es tan buena, que ella llega al horno y ella ya sabe a qué temperatura debe ir, cómo se debe meter, cómo se abre, pero yo puedo estar horas frente al horno y no tengo idea de qué hacer o cómo debo de hacerlo. Y pues, o sea, por Dios, estamos diciendo que, o sea, ella está, incluso ella está haciendo algo bueno, gracias a eso le está preparando una comida, le está teniendo la comida caliente, y usted no tiene la capacidad de hacerlo, y es como, pues, y es, o sea, no es que lo haga como resaltándolo como algo bueno, sino que es como esa, como quejándose, como porque es tan buena, pues, qué contradictorio, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que me haría. Sí. Bueno, Mm, eh, ahora, ya la relación, como conectando sí, la parte de la historia y lo que hemos visto, que se ha llevado durante siglos, ahora qué es lo que ha surgido en este tiempo, qué movimientos han surgido, cuáles se han dado. sí, entonces ya que hablamos un poco de cómo la mujer en la media y moderna eh, fue tan menos explotada tanto como objeto, ya con los movimientos contemporáneos vemos, pues, leyendo un poco sobre el movimiento contemporáneo de Me Too y por qué fue tan importante. Porque pues hay una frase particular que es, las mujeres empezaron a hablar, a decir a mí también. Ese decir a mí también es muy relevante en este movimiento porque comenzó como una forma pues de decir a mí también me pasó. Entonces ya fue como una ola de mujeres de todo el mundo, gracias pues a la globalización y a las cosas buenas que traen las redes sociales. eh, las mujeres pues, de todo el mundo decidieron como romper el silencio y hablar sobre los abusos, sobre todo sexuales y acosos que han vivido, especialmente en contextos relacionados con política o en general con contextos de poder. Pues cabe resaltar que aunque esto se viralizó en 2017 con el hashtag se hacía en redes sociales, el origen se remonta a 2006 cuando una mujer en una actriz afroamericana pues usó la frase para apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual. Lo que me parece más impactante de esto es que cuando esto se volvió tendencia, es decir, cuando mujeres y hasta hombres compartieron las historias, esto trajo algo que no era común, que eran consecuencias, y las consecuencias se vieron reflejadas en las personas que uno se creía que eran personas poderosas. Estas personas poderosas incluso empezaron a ser señaladas y pues por supuesto investigadas por esas acusaciones. Entonces esto fue bastante relevante y refleja en que pues aunque las redes sociales tienen sus cosas malas, en el ámbito del feminismo me parece que es algo muy herramienta vital para que esto se vaya expandiendo. Entonces sí, este movimiento fue muy importante y abrió abrió muchos espacios para que se fueran
fuera repartiendo la voz. Sí, además de que, Eh, qué pena. no sé, digamos. Además de que gracias a este movimiento, o con este, o por estado este hashtag, este movimiento, se pudo ver como el- lo fuerte o la magnitud de esta problemática, porque no fueron unas cuantas que utilizaban el hashtag, eran demasiadas personas las que, o sea, se notó que eran muchísimas personas las que habían pasado por una situación de esas, de algún abuso o violencia sexual. Mm, ya siguiendo como con otro de los movimientos de la época, está el movimiento Las Tesis, que ese movimiento fue creado por el colectivo chileno Las Tesis. Eh, no fue solo no fue solo una coreografía ni una canción pegajosa, la de Un violador en tu camino. Fue una puesta en escena cargada como de verdad, de rabia colectiva, porque la coreografía eso es lo que inspira. Eh, y además de memoria histórica. Lo impactante de esta canción es cómo se señala directamente al Estado y a la justicia como responsables de la violencia sistemática hacia las mujeres. Además tiene un mensaje claro. La violencia sexual no es culpa de la víctima, sino del agresor, porque es la realidad. Y el sistema patriarcal que permite que esa violencia sea normalizada. Porque claro, nos hacemos los de la vista corta. La letra además denuncia la culpabilización de las mujeres, cuestionando la idea de que las mujeres provocan o merecen ser agredidas según su comportamiento o su vestimenta o el estilo de vida o, o por su personalidad o por cómo les guste hacer las cosas o por su círculo social. La canción desmonta esta narrativa y coloca la culpa donde realmente debe estar, en el violador y en las estructuras de poder que protegen a los agresores. Mm, la parte de el violador eras tú se dirige tanto a los agresores como a las instituciones que perpetúan la impunidad, como el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, además de la sociedad en general, que lo normaliza, o eso es lo que pasa, porque no es solamente además de que, claro, está el Estado y la justicia que dejan esos procesos, o que se alarguen, o que no pasa nada, no quedó en nada, no se solucionó, sino también la sociedad que, no, es que a las 11 de la noche una mujer sola y de falda, oh por Dios, ¿qué es eso? Que entonces, no, la culpa es de ella. Em, ver a miles de mujeres en diferentes países repetir la canción, la coreografía, con los ojos vendados y el mismo paso firme, fue muy simbólico, porque muestra de que ya no hay miedo, que se acabó el silencio, que ya vamos a hablar, que ya tenemos una voz y está esa solidaridad entre mujeres, esa unión para apoyarnos. Lo más Sí, me potente de la... parece, Dale. no, me parece que lo más potente de lo que pues, de este movimiento fue eso precisamente que transformaron el arte en protesta, una herramienta, convierte el arte en una herramienta más y muy potente que fue para protestar. También convirtieron pues, según el significado, el cuerpo en política y la voz como una herramienta de transformación. Entonces me parece muy relevante. Sí, totalmente, porque fue como salirse del típico, la típica acusación o no, es que, como no fue no, es que porque también a veces suele pasar, se generaliza, es que los hombres son muy malos, es que los hombres, que suele pasar, que no es, no debería ser así, se generaliza cuando son excepciones o no solo son excepciones, hay casos,
Sino que fue una forma, entonces como que siempre está como en la forma de, es que no, el violador, no sé qué, sacando cosas, pero fue como mostrarlo a través del arte, de la música, fue muy, pues para mí, a mí me parece súper impactante y súper bonito. Por ejemplo, la canción Sin Miedo, que también es creada por ellas, es pues a mi parecer es una canción buena, pegajosa, y además de eso, deja el mensaje que busca acerca de la violencia sexual, de cómo las mujeres han sido calladas. Me pareció pues muy demasiado bonito. Bueno, Sí, sí, exactamente. ahora como ya para terminar, eh, ¿usted qué cree o qué dice que sigue igual con respecto a la trayectoria de la mujer? Pues a pesar de los avances y el camino que se ha recorrido, que es muy, muy grande, pues, obviamente, muchas cosas siguen igual. Eh, por ejemplo, pues con lo que mencionaba ahorita, y sobre todo es muy, pues no es tan, son cositas pequeñas, pero que van a hacer la diferencia. Por ejemplo, las mujeres siguen siendo condenadas cuando denuncian, o siguen siendo pues juzgadas por cómo visten, como visten pues físicamente. Que porque caminan solas, como lo mencionaba ahorita, pues en una casa pueden haber dos hermanos, un hombre y una mujer, y a la mujer si le preguntan, tratan de cualquiera por llegar tarde. Entonces el miedo todavía es constante, y sobre todo pues con este miedo hay algunas instituciones que se siguen revictimizando y que callan a los agresores, sobre todo pues con resaltando el tema del poder y la política. Entonces sí, hay pues más visibilidad y se ha luchado y se ha ganado mucho, pero también sigue habiendo una normalización del machismo. Como digo, son cosas del día a día en la que en la casa se ve y uno no se da cuenta. Entonces eso es lo que hay que como ir cambiando. Además de esto, pero sí una cultura pues que pone en duda una palabra de la mujer. Listo, teniendo en cuenta esto, para usted, Sofía, ¿qué ha cambiado para las mujeres? ¿Qué se ha logrado avanzar? Eh, Dado, conectando con los movimientos, hoy ya las mujeres ya no estamos solas como antes. Porque aunque la violencia sigue presente, ya no se calla con la misma facilidad y ya hay redes de apoyo, movimientos y espacios seguros para nosotros. Eh, Antes una mujer denunciaba y nadie le creía. Hoy, aunque cuesta o todavía existen estragos, hay más ojos dispuestos a escucharnos. Mm, Además, el cuerpo de la mujer ya no solo se ve como un objeto, como algo que puede poseer, algo que puede generar hijos, una máquina de hijos, algo que sirve para como la sirvienta, mm, o algún entretenedor. Ahora también es bandera, es lenguaje y es herramienta de lucha. Ser mujer antes era estar limitada. Hoy ser mujer también es ser voz, ser resistencia, ser memoria y ser revolución. Mm, ya el concepto o el trayecto de la mujer, aunque todavía hay cosas por cambiar y por avanzar, ha dado un giro demasiado grande con respecto a lo que vivíamos hace, que ni siquiera hace tantos siglos. Si uno se ponía a pensar en la abuela, a la abuela también le tocó vivir cosas que uno diría, uy, no, que eso tan horrible, que no, pues no, como le tocó vivir en como una sociedad machista, que se le aceptaban, o sea, ella veía como normal cosas que realmente no eran normales, como la violencia o, o ser la de la casa, la que siempre tiene que estar en la casa. Ahora ya ha cambiado, ya hay muchas herramientas que nos permiten eh, salir pues ya no tenemos que estar sometidas a un hombre o nos tenemos que casar para poder salir adelante, no sé, ser alguien. Eh, ya tenemos ya hay muchísimas posibilidades.
que nos ha brindado la sociedad. Mm, Sí, totalmente de acuerdo. Pues con lo que dices. Y sí, la relevancia es de seguir hablando de estos temas. ¿Qué crees de eso? Pues ¿por qué es necesario seguir hablando de esos temas? por lo mismo, porque todavía hay, todavía, aunque hemos evolucionado ya a un giro, todavía existe el silencio, porque el silencio fue durante siglos el lugar al que nos empujaron. Entonces todavía existe, todavía está presente. eh, Porque muchas de las cosas que hoy denunciamos se siguen viendo como exageraciones, eh, porque además aún hay niñas creciendo con miedo y mujeres creciendo que merecen la violencia que viven. Porque cada vez que una mujer alza la voz, está abriendo un camino para muchas más. Porque cada vez que dejamos de hablar, Exacto. le estamos dando permiso al sistema para seguir igual. Mm, ya, Sí, listo, ya finalmente, ya pues muchas gracias por escucharnos en el podcast. Pues fue muy enriquecedor para no olvidar de dónde viene el movimiento del feminismo y reconocer hacia dónde se quiere llegar. Entonces, muchas gracias. la mujer ya no es solo cuerpo, ahora es voz, es arte, es lucha. Muchas gracias.